Nathan Alterman, un poeta judío del siglo pasado, estuvo dispuesto a admitir de su propio tronco hebreo que ningún Estado se entrega de vuelta así porque así en bandeja de plata. En el poema La bandeja de plata, describe a dos jóvenes a quienes, y cito, la nación los contempla llorando y fascinada les pregunta, ¿quiénes sois? Le responden, tranquilos, nosotros somos la bandeja de plata en la que recibes el Estado judío. La resurrección de un país borrado de la tierra es de veras un asunto asombroso. No hay otro ejemplo como ese en la historia. El pueblo del Holocausto ciertamente pagó con creces la recuperación del derecho a una tierra y a escribir una nueva página de su historia. Pero no todo es fe y piedad en esa mayoría nutrida principalmente del agnosticismo europeo. No es extraño que la serie de Netflix Shtisel, que describe íntimamente el judaísmo ortodoxo, termine con el patriarca evocando al escritor polaco judío Isaac Bashevis. Cito de nuevo, los muertos no se van a ninguna parte, están todos aquí. Cada persona es un cementerio, un verdadero cementerio en donde yacen todos, abuelos, padre, madre, esposa, hijos. Todos están aquí todo el tiempo. Sí, fin de la cita. Si usted cree que los judíos ortodoxos tienen la esperanza en la resurrección de los muertos, usted está en lo correcto. Pero no es muy evidente en la serie, según esta frase del viejo rabino Shulem Shtisel. Cuando hablamos acerca de la creencia de un pueblo del Medio Oriente es una cosa, pero cuando hablamos de nuestra propia esperanza, vemos trivializado el futuro con cosas tan cortoplacistas como la educación, la salud, el trabajo y el dinero. Cosas seguramente buenas y deseables. Pero tiene que haber algo más que el fanatismo o casi fetichismo con el que vemos la vida presente. De horizontes tan cortos que ya ni siquiera podemos entretejer a nuestros sueños cosas intangibles como la felicidad, la tranquilidad, la paz, la belleza y la bondad. Entre la tecnología y el materialismo tenemos que confesar que nos han devorado el futuro, que se nos agotaron las esperanzas. ¿En qué espera usted? ¿En la religión, la fe, la reverencia y el asombro ante Dios? ¿O cree usted en Jesucristo? Y si cree usted en Jesucristo, le sacude eso las solapas y le confronta cara a cara para sacarlo del ensimismamiento en que vivimos. Un rabino del primer siglo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y para ratificar lo dicho, entregó su vida en la cruz. La sangre es la vida de los hombres, dice el libro de Levítico. Pero tras dar su vida, el testimonio unánime del Nuevo Testamento, 27 escritores en total, es que Él resucitó de los muertos. Y otro rabino, seguidor de Jesús, dijo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Esta expresión de Pablo se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Es parte de todo un capítulo de la Biblia que habla acerca de la resurrección. Y cuando leemos esos 8 versículos, capítulo 15, 12 al 19, repetidamente, vemos que nos habla de la esperanza en la vida, en esta vida y no en la otra. Tome su Biblia y abra conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Y cuando leemos ese pasaje una y otra vez, lo que encontramos es que la resurrección de los muertos es la única forma de recuperar la esperanza en esta vida. Mire lo que vemos en el pasaje. En primer lugar, la resurrección de los muertos era increíble para el hombre antiguo, según nos dicen los versículos 12 y 13. El evangelio que se ha predicado siempre incluyó la resurrección de los muertos. El texto que estamos considerando empieza con una presunción y es que suele predicarse que Cristo resucitó, dice el versículo 12. ¿Y a qué se refiere? Bueno, a la parte anterior a este pasaje, a la introducción, a capítulo 15, versículos 1 al 11. Mire el versículo 11. Ahí se resume la actividad de los 12 discípulos, de los 500 a quienes apareció Jesús y de Pablo mismo. O sea, yo, o sea, en ellos, así predicamos y así habéis creído, dice Pablo. El versículo 11 es la transición hacia nuestro pasaje. ¿Y qué aprendemos en esa transición? Que el mensaje evangelístico que Pablo predicó
y al que se refiere en el versículo 1 al 11 del capítulo 15, incluía la resurrección de los muertos. Yo me he preguntado muchas veces en qué pensaba Pablo antes de predicar a las multitudes en cada ciudad que visitaba en el Mediterráneo. Los predicadores tenemos un momento de preparación espiritual y Pablo, que vivía anunciando el evangelio en las comunidades del Mediterráneo, seguro que se preparaba espiritualmente. Por eso me pregunto, ¿qué pensaría como parte de su preparación espiritual? Y de inmediato me viene la respuesta. Pablo no podía sino recordar su propio encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco. Cuando años después de muerto, el Señor se apareció al entonces Saulo de Tarso y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, anunciar la resurrección como parte del evangelio pasaba no solo por ser una doctrina, una tradición que los primeros cristianos enseñaron, como se dice en los primeros versículos del capítulo 15, sino por la experiencia misma de Pablo. Él oyó y vio la gloria de Jesús y eso le autorizaba a hablar con base a la experiencia. Usted y yo hablamos de Jesús, hablemos siempre de Él con base a nuestra experiencia. En Juan 9, el hombre ciego de nacimiento, sanado por Jesús, dijo a los fariseos: si este hombre es pecador o no, no lo sé. Lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y eso es hablar con base a la experiencia. Por eso, desde la propia experiencia de Pablo y los discípulos y de los más de 500 a quienes apareció, según la primera parte del capítulo 15, va sonando una nota, si usted quiere, evidencialista a favor de la resurrección de Jesús. El evangelio que expone la resurrección se enfrentó con la incredulidad de algunos. Mire la segunda parte del versículo 12. Si usted se cree un hombre moderno porque no cree en la resurrección, y yo quiero ponerlo al día. Hace 2000 años hubo personas que no creyeron en la resurrección. La incredulidad en la resurrección no es un símbolo de la modernidad, porque negar la evidencia no ha sido símbolo de progreso nunca. Además, el texto dice que así responden algunos, solo algunos de vosotros. Y eso puede referirse a algunos en la iglesia de Corinto o algunos en la ciudad de Corinto. No creen. ¿Y cómo explicamos eso? La cultura del Mediterráneo era griega hasta la médula. Fuera Italia o Turquía o Alejandría en Egipto, eran helenófilos. Los griegos creían en la inmortalidad del alma. Y para anunciar y creer en la resurrección de los muertos, como Pablo predicaba de ciudad en ciudad, era necesario que la gente expulsara de su marco de referencia mental la creencia griega en la inmortalidad del alma. La diferencia entre resurrección e inmortalidad es que la resurrección incluye al cuerpo, mientras el alma es solo un ente desencarnado. El evangelio redime al hombre completo en su parte material e inmaterial, en su integralidad. La inmortalidad, en cambio, creía que la parte física era no solo perversa, sino irredimible y enemiga del espíritu. Esa separación o dualismo ciertamente no son cristianos. Cuidado con los dualismos. Hoy vivimos como helenófilos cuando despreciamos las realidades materiales, cuando creemos que espiritualidad es aquello que nada tiene que ver con la materialidad. Cuando creemos así, le quitamos a Dios la autoridad de decirnos qué hacer con nuestra vida diaria. Cuidado, porque de esa manera le quitamos a Jesús el señorío sobre nuestra vida. Pero mire el versículo 13. De modo que el evangelio nos exige tomar una decisión frente a la resurrección. El punto es claro en el versículo 13. El evangelio incluye la resurrección. Pero si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, dice el texto. De modo que sin Cristo no hay evangelio, no hay buenas nuevas. Y sin resurrección tampoco hay buenas nuevas, tampoco hay evangelio. Cristo y la resurrección están íntimamente ligados. Y se trate de los corintios, de los cristianos, de los miembros de la ciudad o de nosotros hoy, debemos tomar una decisión frente a la resurrección. ¿Qué nos ha dicho hasta aquí el pasaje? Que la resurrección se predicó siempre, que algunos no la creyeron. Y hoy estamos, como ayer, frente a la disyuntiva, creer o no creer. La resurrección de los muertos era increíble para el hombre antiguo. Pero mire en segundo lugar qué encontramos en el pasaje. Dice en segundo lugar que si la resurrección de los muertos es increíble, nos hace falsos testigos.
Versículos 14 al 16. Si somos falsos testigos, entonces nuestra civilización está sentada sobre una mentira. Empecemos por partes. Dice el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. La palabra vana significa sin propósito, vacía, sin sentido. Ahora lo que nos toca descubrir es hasta dónde llega ese sinsentido. Y yo propongo que toca las raíces mismas de nuestra cultura. Quizá le parezca extraño que hable de nuestra civilización, pero sea que lo sepamos o no, lo que llamamos el occidente cristiano, con sus tradiciones éticas y morales, con su idea de que el mundo fue creado por Dios y que debe ser investigado porque no es una extensión de la deidad griega, con su idea del profundo respeto por la persona humana. Son todas ideas cuya simiente se halla en la predicación de los primeros 5 siglos del cristianismo. Por eso, hallar vacío el mensaje que predicamos es más serio de lo que usted cree. En otras palabras, negar la resurrección es, por así decirlo, conceder que toda nuestra historia de ciencia, progreso y bondad humana están asentadas sobre una mentira. Porque hemos decidido contra la evidencia bíblica que la resurrección no sucedió. Si somos falsos testigos, entonces el materialismo que aniquiló el siglo XX es la única esperanza. El versículo 15 nos deja con un resumen muy sombrío que podría ser la desesperanza de algunos. Sí, solo si los muertos no resucitan. Entonces somos testigos falsos. Pero esa supuesta falsedad es más seria que la mera palabrería. Esto sería el corazón de lo que denunciamos antes. El fundamento de la desesperanza incluye la incapacidad de entretejer a nuestros sueños con cosas intangibles como la felicidad, la tranquilidad, la paz, la belleza, la bondad. Con Feuerbach diríamos, somos lo que comemos. Con Marx diríamos, la unidad del mundo está en su materialidad. Con Freud diríamos, nuestro futuro es una ilusión, una pura fantasía. Con el paleodarwinismo diríamos, somos como seres humanos una extensión del reino animal, somos animales glorificados. Como ha dicho el psicólogo clínico canadiense Jordan B. Peterson sobre Federico Nietzsche, Nietzsche vivió entre el año 1844 y 1900, la segunda mitad del siglo XIX. Dice que Nietzsche pudo ver más allá de esta desesperanza y por eso es conocido por su aforisma, Dios ha muerto y la espada de los filósofos es la que ha matado la credulidad. Pero en otra de sus frases célebres, dice Jordan, anticipó lo que vendría en el siglo XX y dijo él, si Dios verdaderamente ha muerto en el siglo XIX, entonces el siglo XX será el siglo más sangriento de la historia e irrumpirá en el mundo una demencia universal. Ese es el efecto neto de no tener a Dios en nuestra civilización. Y él lo anticipó casi literalmente hablando del siglo demencial que vendría. El siglo XX, dijo Nietzsche, sería sangriento. Y la Primera Guerra Mundial dejó un saldo de 20 a 30 millones de muertos bajo el signo de la modernidad. Y la Segunda Guerra Mundial, ya bajo la bandera de la revolución científica y la era industrial, nos legó 70 u 80 millones de muertos. Eso sin contar los 100 millones que murieron bajo los distintos regímenes socialistas en Rusia, Europa del Este, África, América Latina. Este materialismo es lo que de alguna manera anticipó la muerte de toda esperanza en el siglo XX. Los cristianos creemos y porque creemos que Él vive, tenemos esperanza. Pero si somos falsos testigos, Cristo, el gran maestro de moral de la humanidad, nos engañó. La conclusión de la incredulidad es clara en el versículo 16. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero un momento, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo pudo decir Cristo eso si los muertos no resucitan? Y él sabía que él no resucitaría. El gran escritor C.S. Lewis dijo, uno no puede creer que Jesús sea un gran maestro de moral, un ejemplo para la humanidad si el maestro miente. En otras palabras, o Jesús es en verdad la resurrección y la vida, o Jesús no es ningún maestro de moral, tampoco de bondad, como piadosamente muchos intelectuales, incluso Nietzsche, están dispuestos a conceder.
Es políticamente correcto darle algún crédito a Jesús como figura histórica, pero en este asunto no se trata de corrección política, sino de la piedra angular sobre la que está asentada la esperanza humana. Por eso los cristianos creemos que Él vive, que Cristo resucitó y Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Que negar la resurrección y hacernos supuestos testigos falsos no solo golpea al cristianismo, sino a toda la civilización y a las naciones que han edificado la matriz de su historia en la esperanza, en la victoria de Jesús sobre la muerte y en la derrota del mal que se selló con la resurrección. Sea Inglaterra, sea Estados Unidos o Iberoamérica, esa fe, con base a esa fe, hemos construido nuestra historia. Pero mire qué tenemos en tercer lugar en este pasaje. La resurrección de los muertos es la única fuente de la esperanza ante la muerte. Versículos 17 al 19. La resurrección es el único poder para derrotar al pecado. Dice el versículo 17, si Cristo nos resucitó, aún estáis en vuestros pecados. ¿Y cuál es el tratamiento completo que según Pablo Dios le da al pecado? El pecado como infracción o rebelión universal solo puede recibir un castigo y un castigo eterno. Por eso Dios envió a su Hijo para ser castigado en nuestro lugar. Un castigo eterno solo puede ser cancelado por una persona más grande que la eternidad de ese castigo, y esa persona es Jesús de Nazaret. Una vez librados de la culpa del pecado, Dios nos libra también del poder del pecado. La gran noticia del Evangelio es que en teoría el cristiano puede no pecar. Pero ¿por qué decimos en teoría? Porque el mismo Pablo admite que en la práctica eso es muy difícil. De modo que para librarnos del poder del pecado hoy en el presente, Pablo dice que el Espíritu Santo actúa en nosotros y lo que de semejanza tenemos con Jesús no es gracias a la bondad humana, sino a la gracia de Dios que nos hace a la imagen de Jesús, parecernos cada vez más a Él. ¿Se da cuenta? Esta restauración integral solo puede alcanzarse si nuestra salvación incluye la resurrección del cuerpo, como dice Pablo. De otra manera, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte de Jesús es la bandeja de plata en la que se nos ha servido esta salvación tan grande. Al costo infinito, por supuesto, de Dios, del Hijo de Dios, costo infinito que incluyó abandonar su gloria, vivir entre pecadores y morir como un delincuente. Todo eso solo tiene como final apoteósico la resurrección de quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. No solo la resurrección es lo único que puede derrotar al pecado, sino la resurrección es el único poder para reunirnos con los que nos antecedieron en la muerte. Así dice el versículo 18. No solo no somos perdonados, sino los que durmieron aún, los que durmieron en Cristo no durmieron, realmente murieron. En el seno del cristianismo empezó a usarse el término coimeterio o cementerio, que realmente significa dormitorio. La expresión dormir se usa varias veces en el Nuevo Testamento, como en este pasaje, y se usa de manera eufemística para referirse a la muerte de los creyentes. Un total de 15 veces aproximadamente. Pero el punto aquí es otro. Si Cristo no resucitó, no están dormidos, están muertos. La esperanza cristiana es que nos reuniremos con los que durmieron en Cristo, que los reconoceremos como los discípulos reconocieron a Jesús, que podremos hablar unos con otros como Jesús y sus discípulos pudieron, que tendremos un cuerpo espiritual y que usaremos nuestra existencia para alabar a Dios por siempre, como hacen los ángeles hoy en día. Yo tengo familiares amados y amigos queridos que han muerto en Cristo y espero volverlos a ver. Pablo lo sabe y argumenta que sin la resurrección no hay esperanza, porque el Cristo, que es la resurrección y la vida, es el único poder capaz de reunirnos con nuestros antepasados que nos precedieron en la muerte. Finalmente, la resurrección es el único poder para transformar la miseria humana en alegría. Dar lástima no es el ideal
de ningún ser humano. Y el versículo 19 dice que la resurrección es el único poder para transformar la desdicha y la lástima que puede despertar la condición humana en alegría y esperanza. Y Pablo nunca se vio a sí mismo como digno de lástima. No, Pablo vio a los creyentes en victoria y Pablo se vio a sí mismo en victoria. En Efesios 1:21 ve a Cristo sentado a la diestra de Dios, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío que se nombra. Y unos versículos más adelante, en 2:6, dice, y juntamente con él nos hizo sentar, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Él vive y es victorioso, y esa victoria la comparte con usted y conmigo. No hay lugar para la conmiseración, al contrario, somos las personas más dichosas sobre la faz de la tierra, precisamente porque Él vive. La resurrección de los muertos, dice este pasaje en suma, es la única forma de recuperar la alegría de vivir, la esperanza en esta vida, no solo en la otra. Mi pregunta es, ¿está su esperanza en cosas de corto plazo como la salud, el trabajo y el dinero? Son cosas buenas, pero no son suficientes como esperanza o como para entregar a eso toda la fuerza de nuestra existencia y de nuestra vida. La salvación, en cambio, se nos ha servido en bandeja de plata, pero a costo de algo más precioso que la plata y el oro, como dijo el apóstol Pedro, la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Tiene usted esperanza en algo más allá de la comida y bebida, como dijeron los epicúreos? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Puede usted, en virtud de su fe, agregarle a su vida los sueños de la felicidad, la tranquilidad, la paz, la belleza, la bondad que provienen de Dios? Todo eso es lo que está en juego cuando nuestras metas no se agotan aquí y ahora. Jesús se le recuerda hoy que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos. Señor, te damos gracias por la esperanza de la resurrección. Te damos gracias por la vida eterna. Te damos gracias porque esa esperanza empieza aquí y ahora. Y porque el testimonio unánime de 27 autores, del apóstol Pablo, de más de 500 personas, es que Él vive, es que Cristo resucitó. Y por eso te alabamos y te damos gracias en su nombre. Amén. Amén.